Hola, mi nombre es Noemí. Soy parte del equipo de Information Lab España y en este tutorial os vamos a enseñar a construir un gráfico de cometa en Tableau. ¿Para qué sirve este gráfico? El gráfico de cometa, también conocido como Comet Chart, es una bonita visualización que puedes utilizar para mostrar los cambios de una o dos medidas en el tiempo, a la vez que te permitirá representar la dirección del desplazamiento o del cambio. En términos de construcción es muy similar a los gráficos de Dumbbell Chart, y en este vídeo vamos a aprender a crear un Comet Chart de dos dimensiones o medidas. Para ello vamos a reproducir el gráfico que ves en esta pantalla. Como puedes comprobar, las variables que vamos a representar serán el beneficio y las ventas. Para introducir la variable temporal, lo que haremos será crear dos selectores en los que el usuario podrá decidir el espacio temporal en el que quiere comparar la variación en estas dos variables. Por ello, puedes ver que si vas moviendo el tiempo con el selector, las variables y su cambio se irá modificando. También incluiremos un filtro que nos permitirá delimitar el número de marcas que vamos a ver en la pantalla. Es decir, en este caso estamos visualizando subcategorías dentro de la base de datos Sample Superstore que está precargada en Tableau. Si en lugar de ver 17 visualizaciones quisiéramos ver 5 marcas, seleccionaríamos 5 y el gráfico se nos filtraría por esas 5 subcategorías. Si te fijas, la forma de los elementos en la visualización es como una cometa. La parte más estrecha será la fecha previa que has seleccionado en el selector superior y la parte más ancha se corresponderá con la fecha actual. De ahí el nombre de gráfico de cometa, porque en realidad estas visualizaciones se asemejan bastante a la forma de un cometa. A continuación pasamos a Tableau. Como veréis, vamos a utilizar la base de datos que viene precargada en Tableau llamada Sample Superstore. Como habéis visto en el gráfico anterior, las variables que queremos representar son tanto las ventas que colocaremos en las columnas como el beneficio que colocaremos en las filas. Tableau, por defecto, agrega todas las marcas. Si queremos ver este valor desagregado, lo que tendremos que hacer es utilizar una dimensión de nuestro panel de datos. En este caso queremos seleccionar la subcategoría. Por lo tanto, llevamos la subcategoría al detalle y toda la visualización se desagregará por subcategorías. Si queremos ver la etiqueta de cada una de ellas, simplemente seleccionando control y arrastrándolo al label, encontraremos cada una de las descripciones de nuestros puntos. Ahora ya tenemos la relación entre el beneficio y las ventas, pero queremos incluir la variable del tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Pues para ello tenemos que crear diferentes parámetros y campos calculados para poder hacer que la visualización sea dinámica. En primer lugar, lo que tenemos que hacer será crear parámetros que nos permitan seleccionar la fecha de inicio y la fecha de fin. Por ello, creamos un parámetro llamado fecha previa, le damos la categoría de fecha y seleccionamos dentro de los valores dentro de nuestra base de datos, en el campo Order Date. Ya tendríamos creado nuestro primer parámetro. También deberíamos crear un parámetro similar, pero para la fecha fin. Por ello podremos duplicar este campo, lo editamos y lo llamamos fecha actual. Tendría las mismas características que la fecha previa, le damos a OK y ya lo tendríamos creado. Y como habéis visto antes, también queremos crear un selector que nos permita decidir cuántas visualizaciones o marcas queremos ver en nuestro gráfico. Por ello, necesitamos también crear un nuevo parámetro. A este lo llamaríamos filtro top-n. Le daríamos la característica, sería un integral, un número y de valor el que se seleccione. Daríamos OK y visualizamos todos esos parámetros en nuestro panel para poder ir seleccionándolos y ver cómo funcionan. Los enseñamos, cada uno de ellos. Fecha actual, fecha previa. Vamos a colocarlos de tal manera que primero venga la fecha previa y luego la actual. Le daremos la opción de hacer un slider en lugar de un desplegable y así podremos trabajar mejor con ellos. Como veis, ahora mismo ninguno de los selectores hace nada, porque no hemos creado ningún campo calculado que le diga a Tableau qué hacer con estos datos que estamos introduciendo en estos parámetros. El siguiente paso será crear ciertos campos calculados y aplicar filtros para hacer nuestra visualización dinámica. Lo primero, arrastraremos nuestra subcategoría a los filtros y la vamos a configurar con la pestaña Top. La diremos que por campo nos seleccione los valores que el usuario meta en filtro top-n.
los filtraremos por subcategoría y le diremos que la cuenta. Le damos OK y ya tendríamos el filtro configurado. El siguiente paso será crear un campo calculado para asignar valores ficticios a las fechas seleccionadas en los dos parámetros de fecha que habíamos creado inicialmente. Esto nos va a ayudar más tarde a mostrar los dos valores seleccionados en la visualización. Por lo tanto, creamos un campo calculado que lo llamemos previo contra actual y le daremos la siguiente lógica. Si la fecha del order date coincide con la fecha previa, le vamos a asignar el valor dummy de previo. En el caso de que la fecha del order date coincida con la fecha actual, entonces le vamos a dar el valor de actual. Y ya cerramos la lógica y cerramos el campo. Nos llevamos este campo al detalle y lo siguiente será crear un filtro de fechas para solo ver aquellas fechas que queramos visualizar cuando seleccionemos en los parámetros que tenemos de fecha previa y fecha actual. Por lo tanto, creamos otro nuevo campo calculado, lo llamamos filtro de fechas y en este caso la lógica a aplicar será la siguiente. Si la fecha del order date es igual a la fecha previa o es igual a la fecha actual, entonces muéstrame los datos, le damos el valor de show. En caso contrario, escóndelos, hide. Cerramos la lógica y nos llevamos este filtro al panel de filtros. Le damos a show y le damos a OK. Ahora tenemos que cambiar el tipo de marca de automático a línea. Y como veis ya tenemos unidas la fecha inicio y la fecha actual y la fecha previa de cada una de las categorías. En este caso las sillas, el storage no tiene en este caso para las dos fechas, los binders sí. Y lo que queremos ahora es que esto parezca un comet chart. Por eso necesitamos crear un campo calculado que lo llamemos tamaño. Creamos un nuevo campo calculado que lo llamemos tamaño. Y le decimos que si nuestro campo previo actual lo podemos arrastrar desde aquí, es igual a previo, entonces dame el valor de las ventas. En caso de que el valor previo a contractual sea actual, le vamos a dar un tamaño un poco mayor, porque queremos que la cabeza del cometa sea la fecha última. Por lo tanto, le damos, por ejemplo, lo multiplicamos por 20 y así hacemos que la cabeza sea más grande que la cola. Le damos a OK y el tamaño nos lo llevamos a size. Como veis, el size cambia. Si aumentamos su tamaño, aumentaría. Podemos cambiar el tipo de marca para que nos aparezca en lugar de automático, la cambiamos a all. Podemos cambiarle la opacidad para ver un poco mejor la diferencia entre la cola y la cabeza y ya tendríamos nuestros cometas. Si veis, vamos cambiando y las colas irán cambiando en función de lo que vayamos seleccionando. También, para mejorar un poco el aspecto visual del gráfico, podemos crear una variable de color para que así le demos el color en función del cambio de una variable. En este caso podemos escoger las ventas y en el caso de que aumente las ventas le daremos un color y en el caso de que disminuyan de un periodo al otro le daremos otro. Para ello tenemos que crear un campo de signo, pero primero tendremos que crear dos campos calculados adicionales para calcular el valor de las ventas tanto en la fecha seleccionada inicial como final. Para ello creamos el campo ventas previas en el que si el order date es igual a la fecha previa me va a dar el valor de las ventas. Para el caso de las ventas actuales podría duplicar este campo, editarlo y en lugar de fecha previa decirle que sea la fecha actual y me dé el valor de las ventas. Por último, creamos el campo calculado
para asignarle ese color según el signo. Creamos el campo signo color y seguimos la siguiente lógica. Utilizamos la función signo de Tableau, que lo que hace es darle valores positivos. Si el valor dentro de esta expresión es positivo, le da el 1, si es 0 le da 0 y si es negativo le da el valor -1. Para ello vamos a calcular la diferencia del valor de las ventas entre la fecha actual y la previa. Para ello vamos a seguir la lógica, fijamos por subcategoría y calculamos la suma de las ventas actuales y le restamos el valor fijo por subcategoría de la suma de las ventas previas. Tendríamos el signo, le damos a aplicar, OK, lo ponemos en nuestras marcas en color y como vemos se nos va a colorear dependiendo de si el cambio es negativo o positivo por un otro color. Podemos cambiar este color en el panel de marcas, editamos, a los valores negativos le daremos el color rosa y a los valores positivos el color verde. Le damos OK y ya tendríamos la visualización. Ahora lo que podríamos hacer sería un poco limpiar el formato. Quitamos las líneas de nuestro panel, quitamos todos los Fs, eliminamos ejes de columnas y de filas y tendríamos la visualización. Si queremos, podemos llevarlo a un dashboard que tendríamos ya preparado, podremos llevar el gráfico de cometa y tendríamos que seguir haciendo ciertas tareas de limpieza, como por ejemplo, si le damos al botón derecho formato, le podríamos quitar el color de detrás para que se nos quede el valor del fondo, le daríamos a no. Como esto se ve regular, podríamos cambiar el formato también de los ejes. Podríamos seleccionar el color blanco para este eje y también para este eje le diríamos que queremos blanco. Limpiamos las leyendas que no nos hacen falta y podríamos colocar esto a nuestro gusto. Y tras hacer algunos cambios ya tendríamos nuestro gráfico de cometa totalmente dinamizado. Modificando las fechas podrás obtener información comparativa entre las fechas que tú desees. Gracias por ver este vídeo, espero que te ayude y puedas construir tus propios gráficos de cometa. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal y si tienes alguna consulta, no dudes en contactarnos en todos nuestros canales de The Information Lab España. Nos vemos en los próximos vídeos.